Hola traders, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube de Trading con propósito y hoy quiero hablarles sobre algo. Por mucho tiempo pensé que mi problema era que me faltaba el indicador que podía darme la entrada exacta al mercado y esto me costó mucho en mi proceso y hoy quiero compartirte mi experiencia para que entiendas por qué no necesitas uno, dos, tres o una serie de indicadores en tu análisis para que puedas tomar una decisión. Probé estrategias, sistemas complejos con diferentes indicadores y al final siempre terminaba con mi cuenta en negativo. Y no significa que quienes utilicen indicadores en el mercado o en su análisis no les sirva como apoyo en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando yo entendí la manera correcta en que podía visualizar el mercado e identificar por qué se movía, cómo lo hacía, entendí que los indicadores no son necesarios para que tengas una operativa correcta y eficiente. Te voy a contar un poco mi historia. Pasé por diferentes herramientas o indicadores de análisis. Te voy a nombrar algunos. Bandas de Bollinger, hombro, cabeza, hombro, ondas de Elliott, RSI, medias móviles de 120, de 90, de 6, de 9, de 12 y algunos otros indicadores que yo creí que al principio me iban a funcionar. Inclusive alcancé a pasar por combinar bandas de Bollinger con medias móviles y la verdad desde mi punto de vista, esto hacía que yo tuviera muchas herramientas, pero no tenía claridad de cómo se movía el mercado y eso es lo que quiero hacerte entender el día de hoy. ¿Qué pasaba? Que los indicadores muchas veces me generaban confusión y no ingresaba. O ingresaba y resulta que ese indicador, para darte un ejemplo, las bandas de Bollinger, ese indicador seguía traspasando las bandas de Bollinger, pero el precio no reaccionaba. Pero sobre todo, lo que más influía en mi operativa era que normalmente esos ratios riesgo-beneficio que yo obtenía a través de operar con indicadores eran 1 a 1. Y recuerden que yo ya les he comentado aquí en mi canal de YouTube en algunos videos que cuando nosotros buscamos esos ratios riesgos-beneficios 1 a 1, normalmente al final vamos a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si tú arriesgas el 1% de tu cuenta, al final vayas a ganar el 1% de tu cuenta, vas a ganar un poco menos. ¿Por qué? Porque recuerda que tú al broker le tienes que pagar el costo del spread y algunas comisiones que te cobran adicionales independientemente el par de divisa o activo financiero que estés operando. Y eso era lo que más perjudicaba mi operativa porque tenía que esforzarme mucho más. Y recuerden que cuando uno está iniciando, la asertividad en trading no es muy buena porque estás en proceso de aprendizaje. Inclusive la asertividad de un buen trader está entre el 65 y 70%. Y si tú eres un principiante, pues imagínate el esfuerzo que tienes que tener o la cantidad de trades para llegar a la asertividad que necesitas operando un 1 a 1. Entonces, ¿cuándo fue que yo entendí que realizando una operativa con indicadores y adicional con ratios riesgos beneficios muy cortos no me iba a funcionar? Pues después de quemar algunas cuentas y después de que entendiera que el mercado no me va a reaccionar a indicadores y eso es un punto muy importante. Recuerden que el mercado no lo movemos los traders retail, sino lo mueven fondos de inversión, se mueve mediante bancos centrales y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de predecir esa tendencia que están siguiendo los grandes. Entonces, cuando yo entendí eso, pues dije, estoy jugando un poco a una ruleta porque en mi operativa no se puede basar entonces en un indicador. Si yo logro entender quiénes mueven el mercado, que ya sabemos, y segundo, cómo funciona esa estructura de mercado, esa acción de precio, pues yo voy a conseguir poder desarrollar mejores posiciones en el mercado. ¿Ok? Entonces, aquí un punto importante, el problema no es que no uses los indicadores, el problema mío y que de pronto puede pasarte en este momento es usar esos indicadores sin entender
el movimiento real del mercado y por qué el mercado se mueve en una dirección alcista, bajista, está en un proceso de acumulación, en un proceso de distribución. Ese es el punto. Entonces, si tú igual deseas apoyarte en algún indicador, tienes que tener claro que la finalidad del movimiento del precio viene de quienes generan la liquidez en el mercado y entender la acción de precio del mercado te va a permitir a ti que esas herramientas adicionales que estás incluyendo a tu trading pues te funcionen de manera correcta. Yo no lo hago así, yo no opero con indicadores, sin embargo, sí es importante que tú entiendas el contexto, de dónde viene el precio, por qué se mueve el precio y sobre eso si deseas apoyar tus indicadores. Hoy en día, yo solamente opero la acción del precio, identificación de estructura en macro y identificación de estructura en medias temporalidades porque yo opero intradía. Entonces, si yo entiendo en qué el movimiento de la dirección en macro y en M15 y en M5, yo puedo entender cómo puedo proyectar esa predicción que yo estoy haciendo en el gráfico y para eso no necesito indicadores. ¿Y qué me permitió esto? Que hoy en día mi sistema y mi plan de trading tenga unas confirmaciones en el mercado mucho más reducidas, es decir, no necesito 10 confirmaciones para abrir una operación, tengo muy pocas confirmaciones en las cuales cuando entro al mercado no estoy buscando un ratio de riesgo-beneficio 1 a 1, sino 1-3 o 1-3 hacia arriba. Eso hace que tú tengas que exponerte menos en el mercado y si te expones menos en el mercado, pues tienes mayores probabilidades de tener posiciones un poco más acertadas. Dos, que mis ratios riesgos-beneficios claramente, aunque de pronto tenga meses en donde pierda más posiciones de las que gane, pues como pierdo un 1%, pero cuando gano un 3, un 4%, esto hace que al final del mes yo termine en profit. El win rate es muy importante, pero el win rate basado en un ratio riesgo-beneficio que sea más de 1 o 2 para ti como trader retail va a hacer que al final esa efectividad esa efectividad de tu operativa sea mucho mayor así hayas ganado menos operaciones. Para cerrar, ¿okay? Aquí en mi canal de YouTube recuerda que tengo algunos videos sobre cómo calcular la gestión de riesgo y cómo realizar un análisis de mercado básico para empezar a proyectar posiciones mediante la acción de precio. Un abrazo traders, nos vemos en un siguiente video, chao chao.